Oh, perdón. Voy para el otro lado. No voy a llegar nunca a la 34. Ahí está. Al final de la página 34 está el comienzo de la siguiente parte de que vamos a ver hoy, que es ecuación Ecuación matricial. matricial. X igual a B. Hasta ahora lo que nosotros habíamos visto era inicialmente un sistema de ecuaciones lineales de cualquier número de ecuaciones, que se llama M, ese número, y que tenía n incógnitas. Ese sistema de ecuaciones se podía representar con una matriz ampliada, donde estaba la matriz de coeficientes, y como última columna poníamos los términos independientes. También estaban ahí expresadas las variables, x1, x2, x3 hasta xn, en la posición de las columnas de la matriz A, de la matriz de coeficientes. Entonces, con esa matriz ampliada, aparte de representar al sistema de ecuaciones lineales, nosotros habíamos desarrollado un método que se llama el método de matriz equivalente escalonada reducida. Con ese método empleábamos tres reglas que son claras, sencillas, que se llaman operaciones elementales de fila, que habíamos visto que geométricamente lo que hacía era rotar los hiperplanos y convertir la primera matriz en otra matriz que representaba a otro sistema de ecuaciones lineales, pero que tenía la particularidad de tener el mismo conjunto de solución que el sistema anterior. Por eso era una matriz equivalente. Y que las operaciones se hacían solamente por filas, porque se debía respetar a rajatabla el tema de las columnas, porque las columnas representan la información de las variables. Entonces eso no se podía alterar. Lo que se podía alterar era los planos, que son las ecuaciones lineales. Planos o hiperplanos, o en R2, que era la ecuación de una recta. Entonces, con ese inicio, en la última clase hemos visto el punto 1.3 del libro, capítulo 1, sección 3, donde había otra forma de representar el sistema de ecuaciones lineales, que era la ecuación vectorial, donde el vector B se expresaba como una combinación lineal de los vectores columna. Y los vectores columna representaban la información de cada una de las variables. Y cuando armábamos la matriz escalonada, la matriz ampliada, la matriz ampliada tenía cada columna, era un vector. Y esos vectores columna, con la combinación lineal de las variables, reproducían el vector B de términos lineales. Hasta ahí era lo que habíamos visto. Y además, lo que habíamos visto era de que el sistema de ecuaciones lineales representado por su matriz ampliada, nos permitía encontrar un conjunto solución que verificaba simultáneamente todas las ecuaciones, y que ese conjunto solución eran puntos en el espacio que verificaban todos los hiperplanos. No. En cambio, si usábamos la ecuación vectorial, podíamos ver otro problema a ser solucionado, que era si el vector B era capaz de ser producido, fabricado a través de una combinación lineal de los vectores columna. Todos los números reales que multiplicaban a los vectores columna constaban de la solución de lo que armaba la combinación lineal que reproducía el vector B. Si era factible
a encontrar una combinación lineal, o sea, un conjunto de valores x1, x2, x3, x4, xn, entonces el vector B sí podía ser reproducido por una combinación lineal de los vectores columna. Entonces, ahí la existencia de una solución determinaba si un vector B podía ser generado o estaba dentro del espacio generado por los vectores columna de la matriz de coeficientes. Bueno, eso era, en resumen, lo que hemos visto desde el primer día de clase hasta ahora. Y ahora vamos a agregar una visión más a esto, que es la ecuación matricial. Ahora, en vez de verlo como una ecuación vectorial, lo vamos a ver como una ecuación matricial. Y de paso cañazo, vamos a definir el producto de una matriz por un vector. Bueno, esa es la clase de hoy. Vamos entonces a ver. Bueno. Perfecto. Entonces, lo que dice acá abajo del título, en la página 34, en la parte final de la página, dice que una de las ideas fundamentales dentro del álgebra lineal, consiste en ver una combinación lineal de vectores como el producto de una matriz por un vector. Así es como se empezó esta historia de las matrices. Cómo eran las matrices multiplicadas por un vector, las matrices multiplicadas por otra matriz, una matriz multiplicada por un número, y todas esas cosas van saliendo en forma natural con las operaciones básicas. Entonces ahora vamos a descubrir cómo se hace esta multiplicación, ¿sí? Bueno, vamos a la siguiente página. En la siguiente página tenemos la definición de una matriz que representa a un sistema, a una combinación lineal. Fíjense, acá está la matriz. Aquí no se ve bien porque está grisado el fondo, pero A es una letra común, mayúscula, que indica que es la matriz. X es una letra X en minúscula, pero está en negrita, eso indica un vector. El producto es la matriz, acá ahora cada columna de la matriz está puesta con negrita, A1 no es un número, sino que es toda una columna vertical, A2 es otra columna vertical, y A sub n es otra columna vertical. Y el producto genera un vector, que es la suma de todos estos vectores, una combinación lineal, que da un vector de la misma especie, de la misma dimensión que el vector columna. O sea, el vector columna tiene m elementos. O sea, un vector columna 1, por ejemplo, tiene A11, A12, no, A21, esa es la nomenclatura. A11, A21, ay Dios, se lo tengo que escribir bien porque si no, A11, A21 y acá AM1. El 1 segundo indica el número de columna y el número primero, 1, 2 hasta M, indica las filas. Eso es el vector A1. Yo lo voy a poner así porque no tengo posibilidad de escribirlo en negrita a la 1, pero es idéntico a este. Entonces decimos que tanto A1, A2, AN y el vector B pertenecen a RM de mamá. Tienen M componentes, pero aquí las columnas son N y
el vector X, que tiene desde X1 hasta Xn, pertenece al espacio Rn. N puede ser igual a M, puede ser mayor o puede ser menor. Así que se pueden dar todas las combinaciones y aún así estamos en presencia de un sistema de ecuaciones lineales. Ahora, en el caso particular de esta definición, vemos, estos son vectores y este es un solo vector, pero tiene dimensión diferente. La dimensión del vector X tiene que coincidir con el número de vectores columna. Entonces, el vector 1 a 1 se multiplica al X1, se suma al A2 por X2, y así hasta el XN por AN. Tiene que ser el mismo número. No pueden ustedes multiplicar, por ejemplo, una matriz que tenga dos vectores, por ejemplo, 3, 2, 1, 0, 1, 0, por un vector que tenga 3x. Cuando yo multiplico la x1 va a ser 3 por x1, más 0 por x2 y más no sé qué por x3. Ese no sé qué me indica que esto no es posible. ¿Se entendió? Entonces el número de vectores tiene que coincidir con el número de elementos del vector X. El número de vectores columna tiene que coincidir con el número de elementos del vector X. Y entonces puedo armar la combinación lineal sin que me sobre ni me falte ninguno. Esta idea es muy poderosa porque les permite controlar de que se pueda hacer o no el producto. El producto está definido, esta es la definición, solamente para estos casos, en que el número de columnas de la matriz A sea igual al número de elementos del vector X. Y es lo que dice acá en la definición. Es la combinación lineal de las columnas de A utilizando como pesos las entradas correspondientes de X. Y ahí está. No dice nada de si sobra o falta porque tiene que dar justo. Veamos los ejemplos. Acá tenemos en el ejemplo 1, que empieza aquí y termina acá, tenemos una matriz y esa matriz tiene la dimensión de 2 filas por 3 columnas. Esto es filas y esto es columnas. Y nuestro vector tiene 3 elementos, el vector X. 3 filas y 1 columna. Exacto, pero eso es un vector, por eso tiene que tener una sola columna. Lo interesante es que tenga 3 elementos, porque entonces coincide con las 3 columnas de la matriz A. Bueno, entonces ahora podemos hacer la combinación lineal. Este 4 es este, y la primera columna es 0, 1, ahí está la primera columna. Esta sería A1, este A2 y este A3. Y ahí está la combinación lineal. ¿Cómo se resuelve? Se multiplica la constante 4 por el vector A1 y queda cada uno de los elementos del vector A1 se multiplican por 4, después 3 por cada uno de los elementos del vector A2. Se hace una distributiva básicamente, profe. Exacto, básicamente, perfecto, esa es la idea. Y después se suman los 3 vectores, que como son de la misma dimensión, no hay ningún inconveniente y se suman los primeros elementos de los 3 y los segundos elementos de los 3. Y ese es el vector resultante. ¿Está bien? En el ejemplo B, también es una operación posible. Fíjense que la matriz tiene 3 filas por 2 columnas. Y el vector X tiene 2 elementos.
O sea que es factible la multiplicación. Y ahí está la combinación lineal, la distributiva, la suma y el resultado final. Ahí está el resultado final. Es un vector que tiene la misma dimensión que cada uno de los vectores columna. ¿Está bueno? Sí, profe. Siempre tiene que ser 2 filas por 3 por una 2 por 3, ingeniero. No, es 3 por 2. Primero se pone las filas Sí. y después las columnas. En el ejemplo B es, primero se pone 3 filas por 2 columnas. Primero van las filas y después las columnas. Se distribuye básicamente con las X que hay en el ejercicio. Exacto. Las X estarían acá. Bueno, les voy a dar un detalle más. ¿Qué pasaría si nosotros multiplicamos al revés? Multipliquemos el vector X por la matriz A. Entonces voy a tener 4, 7 por la matriz 2 menos 3, 8, 0, menos 5, 2. ¿Puedo multiplicar esto? No. No lo puedo multiplicar. Entonces esto no está contemplado. Está contemplado A por el vector X. Y ahí se tiene que dar que las columnas, M por N, el N tiene que ser igual a la dimensión del vector. ¿Profe? Si no, estamos jodidos. Sí. ¿Podría volver a repetir por qué no se puede multiplicar? Bueno, no lo Cuatro. voy a repetir. No quiero repetir, quiero que vos lo veas. Vos podés multiplicar eso según las reglas que hemos definido en la definición. En la definición hemos definido unas reglas. Y ahora aplica esa regla acá. ¿La vas a poder aplicar? No. No. Por eso no es posible hacer esta multiplicación. ¿Sí? Tampoco es posible hacer la siguiente multiplicación. Fíjense. Yo voy a poner en el ejemplo B, voy a poner la misma matriz. Y la voy a multiplicar por un vector X que tenga 3 componentes. 4, 7 y 5. Entonces voy a tener 4 por 2, 8 menos 5. Más 7 por menos 3, 0 y 2. Y más 5, ¿por qué? No tengo nada. No puedo hacer la combinación lineal. ¿Se entiende? Bien. O sea, yo tengo que cuidarme de esos detalles, que el número de las columnas, en este caso es n, sea igual al número de elementos del vector x que está a la derecha de la matriz. Esas son las condiciones de la regla. Yo les explico todo eso porque ahí está puesta la regla y todos los datos están ahí, pero hay que ser muy observador para extraer todos estos detalles de una sola regla que está puesta ahí muy resumida. ¿Sí? Y esos detalles son los que hay que cuidar cuando vayamos a hacer la operación. Bueno, vimos el ejemplo 1, sigamos viendo el libro. Ejemplo 2. Ahí está cortito el ejemplo 2. Fíjense que yo tengo 3 vectores que pertenecen a RM y quieren que escriba la combinación lineal de 3B1 menos 5B2 más 7B3 como una matriz por un vector. Entonces esa combinación lineal, pongo las 3 columnas, esto ya es una matriz, porque es un arreglo de 3 vectores. Y tengo el vector de los coeficientes 3, menos 5 y 7 acá, y el producto me reproduce esto, esta combinación lineal.
y sería la matriz por X. ¿Cómo es la matriz A? La matriz A es esta es la matriz A. ¿La están viendo? B1, B2, B3. Porque B1 y B2, B3 son vectores. Entonces, ahí está. Bueno. Ahora vamos a hacer un pasito más. Este sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas lo vamos a escribir como nosotros sabemos. Primero, como una matriz ampliada. ¿Se acuerdan? Era A ampliada con B. Eso era, entonces, 1, 0, 2, menos 5, y los términos independientes, 4, perdón, no, todavía no van los términos independientes. Me van 10. Queda menos, la x3 menos 1 y 3, y ahora sí los términos independientes, 4 y 1. Ahí está. Esa matriz ampliada representa la misma información que este sistema de ecuaciones lineales, ¿no es cierto? Y ahora lo puedo escribir con la ecuación vectorial. La ecuación vectorial es esta, donde x1 multiplica a sus dos coeficientes en las dos ecuaciones. La dimensión de cada uno de los vectores A1, A2 y A3, y también del término independiente de 4, pertenece a R2. Yo lo voy a escribir para que ustedes puedan discernir. Acá A1, A2, A3 y el B pertenecen a R2. ¿Cómo sé yo que pertenecen a R2? Porque esos cuatro vectores tienen dos elementos. O sea, son de dimensión 2. O sea, pertenecen al espacio plano. Ahora, el vector X igual a X1, X2, X3, esas son sus entradas o componentes, pertenece a R3. Ahí tienen un ejemplo en que M vale 2 y N vale 3. M es R2, es 2 y M es menor que N en este caso. ¿Sí? Bueno. Y ahí esta ecuación vectorial también representa el sistema de ecuaciones lineales y también se puede poner como la matriz ampliada. ¿Dónde está en la matriz ampliada la información de las variables? Esta columna es exclusiva de X1, esta exclusiva de X2 y esta exclusiva de X3. Por eso nosotros no podemos intercambiar columnas. Sí podemos intercambiar filas, porque al intercambiar filas estamos haciendo intercambio de los planos o de las rectas o de los hiperplanos, pero la información sigue ahí, no modifica la información. Y el intercambio de filas, por eso es una operación elemental autorizada. Pero las tres que están autorizadas son por fila, porque no podemos cambiar lo que corresponde a cada una de las variables. Bueno, y tenemos al final la ecuación matricial. La ecuación matricial tenemos la matriz A, esto es equivalente a A por el vector X igual al vector B. Ahora, estas consideraciones de que los vectores A1, A2, A3 y B pertenecen a R2 siguen valiendo acá. Fíjense, A1, A2, A3 y B. Todos los cuatro vectores tienen dos componentes. Y el vector X tiene tres componentes, pertenece a R3. Y el producto es una... la condición es que haya tres vectores columna porque X tiene tres elementos. Y ahí el producto es posible. Todas estas cosas son equivalentes entre sí. El diagrama, el sistema de ecuaciones lineales.
la ecuación vectorial y la ecuación matricial. Y todas se pueden representar por la matriz ampliada. Y todas se pueden solucionar con el método de matriz escalonada reducida. Las tres cosas. ¿Se entiende? Sí, profe. Buenísimo. Esto es sencillo, pero a medida que lo vamos afirmando y mirando de un lado o de otro, hay una mayor comprensión del tema. Aquí, en la última parte de la hoja, acá, habla de todo lo que yo les dije, lo resume en este párrafo. ¿Sí? Y ahora vamos a ver en la próxima hoja el teorema 3. Ahí está, teorema 3. Dice que si una matriz de dimensión m por n, con columna A1 hasta AN, y si B con columna y además B pertenecen a Rm, la ecuación matricial es esta. Tiene el mismo conjunto de solución que la ecuación vectorial. La primera es la ecuación matricial. Tiene el mismo conjunto de solución que la ecuación vectorial. Y tiene el mismo conjunto de solución que la matriz ampliada que está acá abajo. ¿Se entendió? Eso dice el teorema. Es un resumen de lo que vimos en la hoja anterior, cuando vimos todo esto. Cuando vemos todo esto, es un resumen de todo esto. La matriz, el sistema, la vectorial y la matricial. Entonces el teorema es un resumen de estas tres cosas. El teorema 3. Dice que el teorema 3 constituye una poderosa herramienta para comprender problemas del álgebra lineal. Porque ahora un sistema de ecuaciones lineales puede verse en tres formas diferentes, pero equivalentes entre sí. Una ecuación matricial, una ecuación vectorial y como un sistema de ecuaciones lineales. Bueno, y el método es usar la matriz ampliada para confeccionar la solución, llegar a la solución hasta la solución por medio del método de matriz escalonada simple. Bueno, existencia de soluciones. La definición del producto de la matriz por un vector conduce directamente a una conclusión que resulta útil. Esta ecuación tiene una solución si y solo si el vector B es una combinación lineal de las columnas de A. Esto ya lo sabíamos del capítulo anterior, del 1.3, pero es una condición que arrastra un montón de cosas. Veamos un ejemplo. Veamos el ejemplo 3. Que empieza acá y termina donde está el cuadradito negro en la columna de la derecha. Tenemos una matriz A, un vector genérico, porque no está definido el número para B1, B2 y B3, o sea, el vector B puede tomar cualquier valor, y preguntan si existe un X tal que multiplicado por la matriz A nos dé el vector genérico B. Bueno, entonces la pregunta la hacen de la siguiente manera. La ecuación matricial AX igual a B es consistente, o sea, tiene solución para todos los posibles B1, B2, B3, o sea, para todos los posibles valores que tomen las componentes del vector B. Sí. Bien. Si han entendido la pregunta, vamos a la respuesta. Conformamos la matriz de coeficientes A, le agregamos la columna de los términos independientes del vector B, y entonces
tenemos la matriz ampliada A con B. Ahí hacemos el método de resolución. En 2 pasos llegamos a que acá ya hay un triángulo de ceros, ya la matriz es triangular inferior. Y tiene la primera diagonal ya armada. Acá tiene un número distinto de 0 y acá tiene un 1 que ya está perfecto como pivot. Acá sabemos que el 14, si dividimos a toda la fila en 14, nos va a quedar un 1. Pero aquí en la tercera fila estamos jodidos. ¿Por qué? Porque acá esperábamos un número distinto de 0 y tenemos un 0. Esta columna corresponde a X1, esta a X2 y esta a X3. Entonces, fíjense que toda esta expresión que depende de B1, B2 y B3 es un solo número real. O sea que estos dos son los últimos valores de la matriz ampliada. O sea, si yo tengo en la matriz ampliada los dos últimos valores, aquí le vamos a poner una letra C, y tengo 0 igual a C, esto me indica que no existe solución, que el sistema está indeterminado, ¿cómo es? No, es Indefinido. inconsistente. Ah, Bueno, no existe solución. Pero si llegara a ser que esta expresión de B1, B2, B3 es igual a 0, nos daría ¿solución esta única? expresión. No, esto indica que existen infinitas soluciones. Ah, ¿Sí? Porque esta es una cosa posible, pero además acá hay una variable que no tiene pivot una variable libre. y es libre. Entonces hay infinitas soluciones. Ahora sí. Bien. Veamos entonces cómo se resuelve este sistema. En el segundo paso ya tenemos la matriz escalonada. No es la reducida, no es la simple, es escalonada nada más. Pero ya tenemos este problema. Tenemos para X3 o no hay solución o existen infinitas soluciones porque X3 es libre. Entonces, resolviendo esto, que hay dos expresiones en B1, nos queda esta expresión. Y entonces nos queda 0 igual a B1 menos un medio B2 más B3. Esta es una relación entre los tres componentes del vector B. Si la relación entre las tres variables se cumple, quiere decir que al final de la matriz ampliada vamos a tener la situación 0 igual a 0 y entonces vamos a tener infinitas soluciones. Entonces, volvamos a la pregunta de la consigna. La ecuación matricial del sistema ¿es consistente para todos los posibles B1, B2 y B3? Bueno, para todos los BI no. No es consistente, no tiene solución. Tiene para algunos. Pero ¿cuáles son esos algunos? Bueno, tienen que cumplir con la condición esta. Con esta condición tienen que cumplir. Veamos un vector B que cumpla con esas condiciones. Si yo tengo 1, 1, voy a tener 1 menos un medio, me queda un medio. Entonces, en la B3 tiene que valer menos un medio. Y entonces, metiendo estos valores en la expresión, me da 0. Y ahí mi sistema tiene infinitas soluciones. ¿Se entendió? Sí, profe. Buenísimo. Pero, o sea, para sacar, por ejemplo, el posible vector, ¿tendríamos que estar probando un número o hay alguna forma de hacerlo más? Lo que pasa es que son infinitas soluciones. De esas infinitas soluciones,
como tenés una variable libre, si a esa variable libre le asignás un valor, entonces las otras dos variables obtienen el valor. Y entonces, según el valor que le asignes a B3, vas a tener distintos valores de B1 y B2 y vas a tener distintos vectores B que verifican la ecuación. Eso pasa siempre que tenés infinitas soluciones. La variable libre se le puede asignar arbitrariamente cualquier valor y para cada valor que le asignás encontrás un conjunto de solución. Encontrás una solución. Y todas las soluciones posibles es el conjunto de solución. Ah, bueno, profe. Entonces, veamos cómo se interpreta esto a la luz de la ecuación matricial. Fíjense lo que dice acá al final del problema. Dice, la tercera entrada de la columna 4 es igual a esto. Si la ecuación no es consistente para toda B, porque algunas asignaciones de los valores de B pueden hacer que esto sea diferente de 0, esta expresión. En el caso que sea diferente de 0, no hay solución. Pero si es igual a 0, tenemos, si bien hay una relación, una dependencia entre los tres valores, tenemos infinitas soluciones. Bueno, vamos a la próxima. Acá hay una interpretación geométrica. Habíamos dicho, no habíamos dicho. Acá podemos ver que son tres ecuaciones y hay tres incógnitas. Eso significa que como son tres ecuaciones, los vectores columna tienen tres componentes. Todos los vectores columna más el vector B pertenecen a R3. Entonces los podemos graficar. Entonces, A1, A2 y A3 y el B pertenecen a R3. Y el vector X también pertenece a R3. Pero, como la última ecuación, cuando hacemos la escalonada, nos queda 0, 0, 0 y un valor que es una expresión B1 menos un medio de B2 más B3. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si da el último hiperplano nos da de esta forma, quiere decir que podemos obviar el último plano y acá nos da 1, 0, 0, 1 y acá 0, 0. Perdón, acá no da 0, 0. Da otra cosa. Vamos a corregir. Una vez que uno logra la escalonada reducida, acá hay valores que pueden ser 0 o distintos de 0, no hay problema. Pero lo importante es esta última ecuación. Antes teníamos tres ecuaciones de tres planos. Si hubiera una solución única, esos tres planos en el espacio de R3 confluirían en un punto y habría una solución única. Pero hay infinitas soluciones. Eso pasa porque el vector A1, A2 y A3 pertenecen al plano este gris. Y la combinación lineal de eso nos da un B que pertenece también a ese plano. Todos los vectores B que pertenecen a ese plano cumplen con esta condición en sus componentes. Si está fuera de ese plano, si el vector B estuviera fuera de ese plano y aún pertenece a R3, este vector B no se puede generar con la combinación lineal de A1, A2 y A3. Entonces, queda fuera del plano, este vector B. Este no pertenece al plano. ¿Cuál es el plano de que hablo? Es el plano gris, que está acá dentro del cubo. Ese plano gris
es un plano que vive en R3 y adentro de ese plano están los tres vectores A. Si los planos, si es que el último hiperplano, o plano en este caso, no daría esto y acá habría un pivot, significa que los vectores columna pueden generar todo el espacio R3 y entonces ahí cualquier vector B puede pertenecer al espacio generado. Entonces siempre vamos a encontrar para cada vector B distinto una combinación distinta de X1, X2 y X3 para generarlo. Pero el caso es el que está en rojo. Todos los B que verifican esta ecuación están dentro del plano. ¿Se entendió? Esa es una interpretación geométrica del problema anterior. Y es lo que explica acá en este párrafo. Esta es la ecuación de un plano que pasa por el origen en R3. Esta ecuación de un plano. Donde si a B1 le ponemos X1, a B2 X2 y a B3 X3, nos dibuja el plano gris. Y en ese plano pertenecen todos los vectores A1, A2 y A3. Bueno. La ecuación AX igual a B del ejemplo 3 no es consistente para todas las B, porque en la forma escalonada A tiene una fila de ceros, o sea, A se refiere no a la matriz ampliada, sino solamente a la matriz de factores, de coeficientes. Si A tuviera un pivote en las tres filas, no habría que preocuparse por los cálculos en la columna aumentada. O sea que en ese caso, una forma escalonada de matriz aumentada no tendría una fila de este tipo. Si la última fila de la matriz ampliada tendría un 1 acá, tendría un pivot, entonces la solución es única de ese sistema y entonces el vector sí se puede generar, ese vector B1, B2, B3 se puede generar con el sistema de ecuaciones dado, con los tres vectores columna dados. Y en ese caso, como B1, B2 y B3 son números que no están definidos, se puede generar cualquier vector en R3. Esa es la conclusión que saca. Pero como tiene un 0 ahí, no se puede generar. Bueno, vamos al teorema 4. El teorema 4 hace una nueva combinación de conocimientos y dice que estas expresiones son equivalentes, estas cuatro expresiones son equivalentes entre sí y son o todas verdaderas o todas falsas. ¿Qué significa? Que si yo estas cuatro premisas logro verificar que una se cumple, ya me aseguro que las otras tres se cumplen. Cada premisa está dada en un aspecto o en una mirada diferente del mismo sistema de ecuaciones lineales. Por ejemplo, la primera premisa. Para cada B en Rm, la ecuación AX igual a B tiene una solución. Eso significa que tiene una solución única. O sea, si yo tengo en el caso del ejercicio anterior, si tengo un B en R3, y entonces, y si la ecuación AX igual a B tiene una solución, tiene una solución única. Entonces hay un valor para el vector X que genera en la combinación lineal el vector B. Y para cada B que pertenece a M, hay una combinación lineal de las columnas de A. Es lo mismo que dice la premisa A, pero lo dice mirando desde la ecuación vectorial. El primero es mirando desde la ecuación matricial. El concepto C, la premisa C, está dada mirando desde la generación de vectores. Y la premisa D es desde el punto de vista de la solución con el método de matriz equivalente escalonada.
Y ahí cuando nosotros encontramos que en el método cada fila tiene una posición pivot, entonces ya sabemos que se cumplen las otras tres. Y si no tienen toda la fila una posición pivot, estamos jodidos porque no se cumplen ninguna de estas tres. O sea, estas cuatro premisas que son con la misma herramienta, cuatro miradas distintas, se cumplen todas simultáneamente o no se cumplen todas simultáneamente. Ese es el valor del teorema 4. Abajo explica que el teorema 4 es uno de los teoremas más útiles en este capítulo. Los enunciados A, B y C son equivalentes a causa de la definición de la ecuación matricial y del producto de una matriz por un vector. Y bueno, son equivalentes, pero hay que hacer una advertencia. La advertencia es la siguiente. Acá habla de la matriz A de coeficientes. La matriz A de coeficientes y la matriz A de coeficientes. Si bien cuando nosotros hacemos el análisis usamos la matriz ampliada y la última columna sabemos que es los términos independientes, nosotros tenemos que obtener pivot en todas las filas de la matriz coeficiente. Si la matriz coeficiente tiene en todas sus filas, encontramos un pivot, porque de este lado todo es 0, entonces la matriz tiene, el sistema tiene una solución única. Pero cuando habla de que en la matriz A, que es esta, tiene en todas sus filas un pivot, estamos viendo solamente la matriz A. Y esta sería el vector B. Entonces las premisas, estas tres premisas hablan de la matriz A, no de la matriz ampliada. Porque en el caso del ejemplo teníamos un pivot en el vector B, no en la matriz A. Por eso es que no tenía solución. Esa es la advertencia. Ahora vamos a hablar de una consecuencia de este estudio, que es que hemos tenido que definir el producto del cálculo de la matriz por un vector. Entonces aquí yo les quiero contar algo que ustedes ya conocen. Por ejemplo, para despejar una variable en una ecuación. Ustedes dicen, bueno, yo quiero trasladar este 3 para el otro lado de la ecuación para que vaya limpiando la cancha y me vaya aproximando a la solución. Entonces digo, como está restando, pasa sumando. Entonces el próximo paso me queda así. Ahí está. Estaba restando antes, ahora pasa sumando. Esto es un método abreviado. Porque el verdadero método es el siguiente. Lo que se hace es mantener la validez del vínculo del igual en la ecuación. Entonces, se hace una modificación en ambos miembros de tal manera que no varíe la igualdad. Entonces, si yo quiero eliminar el -3, lo que hago es sumarle su opuesto. Pero ese opuesto lo tengo que sumar en los dos miembros de la ecuación para que no varíe la igualdad. Entonces, en este lado, ahora lo cancelo. Y ahí sí recién me queda en dos pasos lo que yo antes hice en un paso. Para resumir el verdadero método, este es el verdadero método. El verdadero método en una ecuación es sostener
las propiedades de igualdad. Si yo saco raíz cuadrada en el primer miembro, le tengo que sacar raíz cuadrada en el segundo miembro. Si no, deja de ser igual. Si le sumo algo al primer miembro, se lo tengo que sumar al segundo miembro. Si multiplico todo el primer miembro por un número, lo tengo que multiplicar todo el segundo miembro por el mismo número, para que se siga sosteniendo la igualdad. Ese es el verdadero método. Después, nosotros hacemos el abreviado para ir más rápido. Bueno, ¿a qué viene esto? Viene que acá ha pasado algo similar. En el cálculo de la matriz por el vector, lo que nosotros hemos hecho es desarrollar el producto o la combinación lineal de números por vectores, que eso sí lo sabíamos hacer, y después sumamos todos y nos da xn por an y nos da el valor de b. Nos da un vector que tiene la misma dimensión que A1, A2 y AN. Bueno, esto se llama una distribución, una distributiva o combinación lineal. ¿Sí? Así lo hemos estado resolviendo. Pero ahora queremos un método abreviado, porque acá tenemos que hacer mínimo 2 pasos. Planteamos así, después el producto nos queda vectores que se terminan sumando entre sí y nos da el vector B. Entonces, son 2 pasos. Ahora la gente es apresurada y quiere ir rápido y quiere un método abreviado. Bueno, en la próxima hoja está el método abreviado. Vamos a limpiar de los apuntes. Ahí está. Primero, lo que está acá es el método paso a paso, el método original, que usamos combinación lineal. Aquí está un ejemplo de lo que hemos hecho escribiendo en la pantalla recién. Y aquí está el método abreviado. ¿Qué hace? Busca la primera fila y la multiplica por el vector. ¿Cómo hace eso? El primer elemento del vector A1 lo multiplica por el primer elemento del vector X. El primer elemento del segundo vector lo multiplica por el segundo elemento del vector X. Y así, y hace la combinación lineal. La pone ahí, y cuando hace la operación, esto da un número B1. Después hace ya para la segunda fila. Combina linealmente la segunda fila de la matriz con el vector X. Es lo que hace acá. Con el mismo vector X. Fíjense cómo es la combinación lineal. Esta combinación lineal es la misma que hemos logrado aquí. Y esta es la misma que hemos logrado aquí. La tercera ya no la hizo, esa la dejo para que la hagan ustedes y vean que la tercera fila multiplicada por el vector X da lo mismo que acá. Y Sí, ese profe. es el método abreviado. Me ¿Sí da lo da? mismo. Perfecto. Bien, eso es para que vean que no les he mentido. Y ese es el método abreviado para multiplicar una matriz por un vector. Y lo hacen prácticamente en un solo paso. ¿Sí? Y no en 3 pasos como el método tradicional por combinación lineal. Bueno, ya saben todo lo que hay que saber de este capítulo. Acá está la regla. En el cuadro grisado
está la regla muy general y habla de algo que tal vez a ustedes les sea difícil ver. Dice que el producto AX, si está definido, o sea, si se puede multiplicar con las condiciones que yo ya les acabo de enseñar, ¿cómo se hace entonces? Se agarra la iésima entrada del producto, o sea, en vez de poner el vector B, ponen el producto A por X. Eso significa el vector B. La iésima entrada quiere decir el elemento número I del vector B. Es la suma de los productos de las entradas correspondientes a la fila iésima de la matriz A y el vector X completo. Bueno, en este caso, I es igual a 1. Entonces es la fila 1. Y multiplica por todo el vector B, X. Y sale el elemento 1. En el segundo caso, I vale 2. Tenemos la fila 2, acá teníamos la fila 1, multiplicada por el vector X, nos da el elemento B2 del vector B. Y con el 3 pasa lo mismo. Entonces, esta regla se aplica variando la I desde 1 hasta M. Perdón, hasta N. A ver, no, hasta M. Hasta M de mamá. O sea, I comienza en 1 y termina en M. Y así se hace la multiplicación. Tenemos un ejemplo para hacer esto. El ejemplo 5. Ahí nace y muere. El ejemplo tiene 3 subejemplos. Tenemos un producto de una matriz que tiene 2 filas y 3 columnas. Primero se pone fila y después columna, siempre. Entonces, como tiene 3 columnas, el vector X tiene que tener 3 componentes o 3 elementos. Y entonces hace la combinación lineal y le da 3, que es el primer elemento del vector B, B1. En la segunda fila, por el vector X, tienen el segundo elemento B2. Lo mismo pasa con esta otra matriz. Aquí ahora la matriz es 3 filas por 2 columnas. Y el X tiene 2 elementos. Igual que las columnas, entonces acá el producto sí es posible. Entonces, el elemento B1 es la combinación lineal de la fila de la primera fila de la matriz por el vector X. El B2 es la combinación lineal de la segunda fila de la matriz por todo el vector X. Y el elemento 3 es la combinación lineal de la fila 3 de la matriz por todo el vector X y nos da B3. El tercer ejemplo es interesante porque es un caso particular. Fíjense que el producto de esta matriz por este vector da el mismo vector. ¿Cómo puede ser eso posible? Es que esta matriz, que es una matriz cuadrada, esta es una matriz de orden 2, es de 2 filas por 2 columnas, por eso se pone 2 solamente. También es válido poner 2 por 2, pero para abreviar ponen 2 nada más, porque parece que había un santiagueño ahí cuando estaban inventando esto, con perdón de los santiagueños, es para que se despierten. La matriz identidad de orden 3 es así, o sea, ¿cuáles son las características de estas matrices? Identidades.
Primero, que son cuadradas. Segundo, que tienen la primera diagonal o diagonal principal, todas llenas de 1. Y todo lo demás es 0. ¿Se entiende? Entonces, profe, equivaldrían como el 1 en los números, digamos. Sí, señor, eso era lo que iba a decir ahora. Equivale a lo siguiente. Cuando ustedes tienen 5 por 1, ¿cuál es el resultado? El mismo, 5. 5. ¿Por qué? Porque el 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Entonces aquí un elemento neutro, el 1. No, la matriz identidad, que no es un número 1, sino que es una matriz que tiene unos y ceros en este formato que ustedes están viendo, puede ser de cualquier tamaño, pero tiene las mismas características. Toda la diagonal llena de 1 y el resto 0. Esas se llaman matrices identidad y son los elementos neutros de la multiplicación por un vector. ¿Existe el elemento neutro en vectores? No, no existe. En matrices, sí. Cuando nosotros definíamos en el capítulo anterior, cuando definíamos la combinación lineal, decíamos que la multiplicación de un vector por un número 1 daba el mismo vector. Ahí el elemento neutro respecto a la multiplicación es el número 1. Pero no hay un vector que tenga ese efecto. Entonces, no hay vectores unidad, pero sí hay matrices unidad que son las matrices identidad, les llaman, para que no se confundan. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, se entendió. Perfecto. Yo la verdad que si me explica una vez más puede ser ¿Qué es lo que no entendiste? la última parte. Bueno, pero la última parte hace 2 horas que vengo hablando y para mí es la última parte del día. La última parte cuando encaramos el C o cuando yo te dije que la matriz de El C. identidad, el C completo. Bueno, fíjate que cuando vos multiplicás este estilo de matriz por un vector, haces la combinación, haces el método abreviado y te da el mismo vector. O sea, es como si no serviría multiplicarlo porque esta matriz ya ahí nos damos cuenta que es el elemento neutro de la multiplicación cuando hemos definido la multiplicación de la matriz A por un vector X. Entonces, si la matriz A es una matriz identidad y lo que se hace es nombrarla con la letra I mayúscula, y tiene las características de que su primera diagonal son todos 1 y el resto de los elementos es 0, esa es la característica de una matriz de identidad. Las hay de todos los órdenes. Cuando digo de todos los órdenes, quiere decir de todas las dimensiones, pero tienen que ser cuadradas. No puede haber una matriz de identidad rectangular. No puede tener la matriz dimensión m por n. Tienen que ser n o m. Y ese índice se repite tanto en filas como en columnas. Por eso se llaman matrices cuadradas. La matriz de identidad primero tiene que ser cuadrada. Segundo, la primera diagonal tiene que ser todos 1. No puede faltar ningún 1. Y el resto tiene que ser 0. No puede haber alguno de esos elementos que no están en la primera diagonal, no pueden ser distintos de 0. Entonces ahí estamos en presencia de una matriz de identidad. Ahora, si esa matriz de identidad la multiplicamos por cualquier vector que sea de la dimensión, que tenga los mismos elementos que la dimensión de la matriz, entonces el resultado va a ser el mismo vector. Quiere decir que en la multiplicación definida entre matriz y vector, la matriz de identidad es el elemento neutro de la multiplicación. ¿Se entendió? Sí, ahora sí, profe. Gracias. Perfecto.
Bien. Bueno, está el teorema 5. Este teorema es parte de las propiedades. Fíjense, el teorema 5 dice de que si operamos de esta manera es lo mismo que operar de esta otra. Si operamos de esta manera es lo mismo que operar de esta otra. ¿Se entendió? Profesor, Sí. antes de que continúe con la clase, ¿qué puede pasar la asistencia o todavía no? Sí, sí. Me está volviendo, gracias por hacerme acordar. La palabra clave es llave. La demostración la pueden ver ustedes. Es muy, muy fácil y eso véanla ustedes para que aprendan matemática. Esto, como lo hacen a la demostración, lo demuestran en forma general. Esta es la hipótesis. Aquí está el método de demostración y llegan al mismo resultado, demuestran la hipótesis. Es importante aprender a pensar en términos matemáticos, términos abstractos, para definir si esta operación se cumple en todos esos casos. Hay una nota técnica que habla de si programas en Fortran o programas en C, porque en Fortran las matrices se ven en forma de columnas y en C se ingresan las matrices por filas. En GeoGebra también se ingresan las matrices por fila, entonces, pero ya está hecho el programa. En cambio, en Fortran el programa es directo porque la matriz ingresa como vectores, un conjunto de vectores. En cambio, en C la matriz se ingresa como un conjunto de filas. Entonces el programa es un poquito más complejo para hacer la multiplicación. Es una nota numérica para la gente que va a programar estas operaciones entre vectores y matrices. No es tan importante para nosotros ahora. Bueno, ahí tenemos la demostración del teorema 4, que es un teorema anterior. Y tenemos dos problemas de práctica. Esos dos problemas de práctica lo vamos a hacer acá. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, el sistema de ecuaciones en realidad se puede escribir en el problema 1, dice que te dan la matriz A, un vector P, este vector P sería el equivalente a X, y el vector B. Entonces lo que quieren hacer es A por el vector P y ver si comprobar que dé el vector B. Ese es el ejercicio 1. Es importante, yo ya se los traduje al tucumano básico, pero es importante que ustedes interpreten la consigna. Dice, es posible demostrar que P es una solución al sistema o sea, P tomando el lugar de X verificaría la ecuación porque P es una solución. Con base a este hecho, presente a B como una combinación lineal de las columnas de A. Bueno, eso es fácil. Es fácil y es laborioso nada más. ¿Cómo tenemos que hacer? Y bueno, tenemos que expresar a B como una combinación lineal de las columnas de A, usando los elementos del vector P. En este caso 3 por el primer vector. Perdón, vamos a... 3 por... El primer vector es 1, menos 3 y 4.
El segundo elemento de P es menos 2. Entonces acá va menos 2 por el segundo vector, que es 5, 1, menos 8. Más 0 por el otro vector, que es menos 2, 9 y menos 1. Y menos 4, que es el último elemento del vector P, por 0, menos 5 y 7. Y esto me tiene que dar el vector B, que es menos 7, 9 y 0. Yo tengo que verificar que se da la igualdad. Entonces yo voy a hacer solamente el primer elemento de todos los vectores. Voy a hacer la combinación lineal del primer elemento de todos los vectores. 3 por 1, menos 2 por 5, más 0 por menos 2 y menos 4 por 0. Y esto me da Sí, da. 3 menos 10 más 0 igual a menos 7. Sí da. Y así hacen las otras tres operaciones y verifican. ¿Les tiro un dato? Sí verifica. Bueno, esa es la manera de hacer el problema de la práctica. Profe, Ahora, sí, tengo una duda yo. ¿Qué pasa si no verifica en la segunda fila? ¿Qué sucede? es que habrás cometido algún error, Ah, porque sí verifica. Yo ya lo hice. Además, está hecho el ejercicio. Al final, mira, lo vamos a... Al final de los ejercicios 1.4, a ver, vamos a volver una página. Aquí al final está resuelto los dos problemas de la práctica. Aquí ve, está resuelto el ejercicio 1, la ecuación matricial, la pone así, la desglosa en una combinación lineal igualado al B y, bueno, no lo termina de hacer los cálculos, pero sí verifica, ¿sí? sí. Ahora veamos el otro, el 2, que aquí está la solución, pero el enunciado está acá. Sean una matriz y dos vectores. Compruebe el teorema 5A de este caso mediante el cálculo de una combinación y de la otra. O sea, tenemos que verificar la propiedad distributiva del producto de una matriz por un vector. Entonces hagamos el primer término. Para hacer el primer término, lo que tenemos que hacer es primero sumar U más B. U es 4 menos 1 y B es menos 3, 5. Y el resultado es 1, 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bien. Ahora multipliquemos A por el vector U más B. O sea, la matriz 2, 5, 3, 1 multiplicada por 1, 4. Y entonces nos queda un vector de dos elementos, cuyo primer elemento es 2 por 1 más 5 por 4. Y el segundo elemento es 3 por 1 más 1 por 4. Y esto me queda 2 más 20, 22, y 3 más 4, 7. Aquí hemos resuelto
este primer término. Ahora vamos a resolver el segundo, y si da igual, quiere decir que hemos demostrado la propiedad usando estos tres elementos. Para hacer el segundo término, tengo que encontrar A por U. Y el U es 4 menos 1. Entonces ahora me da un vector de 2 por 4, 8, menos 5. Y 3 por 4, 12, menos 1. Y esto me queda entonces 8 menos 5, 3, 12 menos 1, 11. Y ahora tengo que multiplicar la matriz A por el vector B. 2, 5, 3, 1, multiplicado por menos 3, 5. Entonces 2 por menos 3, menos 6, más 25. Y 3 por menos 3, menos 9, más 5. Entonces esto es igual a 19 y acá menos 4. Y ahora tengo que sumar AU más AB. Tengo que sumar 3, 11 más 19 menos 4. Entonces me da 3 más 19, 22. 11 menos 4, 7. O sea que este resultado es igual a este. He verificado que el primer término así desarrollado y el segundo término así desarrollado son iguales. Está fácil, ¿verdad? Sí. Bueno, esta clase es muy fácil. Voy a dejar de compartir, voy a dejar de grabar. Primero y principal, hemos agregado una nueva manera de ver los sistemas de ecuaciones lineales. Y además, en esa nueva manera hemos tenido que definir una operación de multiplicación de una matriz por un vector y que da un vector, para que sea coherente con nuestro sistema de ecuaciones lineales. Hemos definido la operación y además la hemos abreviado y ahora hay que hacerla rápido, hay que hacerla abreviada y solucionar todos los problemas donde tengamos una multiplicación de una matriz con un vector. Básicamente, esas son las dos ganancias que tenemos en esta clase. Hemos logrado representar de otra manera nuestro sistema de ecuaciones lineales y hemos aprendido una operación que antes no conocíamos y le hemos aprendido algunas propiedades y hemos aprendido las operaciones abreviadas. ¿Qué les parece? ¿Es difícil la clase? No, profe, la verdad que ha estado bueno. Bien. Estuvo Bueno, buena, profe. Estuvo buena la clase, profe. es sencilla, pero no se dejen engañar. Esto son conceptos muy picantes. No porque sean fáciles